Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda temporada de su programa favorito. Muchísimas gracias por esperarnos, por esperar este tiempo sin subir programas. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por los comentarios que nos han brindado y gracias por escucharnos nuevamente y seguir aquí al pie del cañón con este proyectito que empezamos con mucho cariño, con mucho amor y que lo vamos a seguir haciendo porque es algo que nos gusta hacer, es algo que nos gusta, son temas extraños, de una total incógnita, como siempre lo hemos dicho. Y es por eso que vamos a seguir hablando de estos temas. Y esperen esta temporada, porque los programas de esta temporada van a estar muy buenos, llenos de incógnitas y de muchos temas muy interesantes. Como ya escucharon, tenemos un nuevo intro y pues un cambio de imagen como debe ser en nuestra nueva temporada. Entonces Dev, que me acompaña aquí en el estudio de grabación en esta segunda temporada. Dev, te doy la bienvenida en esta segunda temporada. ¿Y cómo andas el día de hoy? Pues muy contento porque ya estamos por acá de regreso. Un saludo a toda la gente que nos ha pues esperado en este breve espacio para iniciar esta segunda temporada. Un abrazo a toda la gente y también saludos a todas las personas que nos escuchan desde donde quiera que estén, desde su trabajo, desde su casa, desde el momento en el que estén reproduciendo pues este podcast. También un abrazo fuerte a la gente que no es de México. También un saludote a toda la gente por allá de Argentina, Chile, Colombia, no sé, países en donde hemos tenido alcance, Estados Unidos. Un abrazo a toda la gente, de verdad, muchas gracias por el apoyo y por seguirnos escuchando. Exactamente, y qué bueno que lo comentas. Yo también quiero comentar esto, agradecer a la gente que, digamos, esto inició a lo mejor con la gente que conocemos y son los primeros que nos escuchaban, pero ahorita hemos tenido alcances en otros lugares de otros países y muchas gracias por escucharnos y si les gusta el programita pues compártanos y recomiéndenos con algunos de sus amigos, familia, para que escuchen estos programas porque lo hacemos desde el corazón y con muchas ganas. Y pues presento también a mi otro compañero de cabina, el que siempre nos acompaña. Skol, ¿cómo te encuentras en el inicio de esta segunda temporada? Pues muy feliz también, la verdad es que muy contento porque como dices, Ava, ha habido gente que nos ha estado esperando estas semanitas para escucharnos nuevamente y como dicen, no solamente aquí en México, hemos tenido un alcance que me agrada mucho, me siento muy feliz de ello. No ha sido fácil, no ha sido nada fácil, lo hacemos desde el corazón, no lo hacemos por un tema profesional o demás. Pero como hemos dicho siempre, hemos hablado desde el corazón, desde nuestras experiencias y creo que es un espacio para que la gente pueda compartir lo que regularmente no les creerían en otros lugares. También a toda la gente que nos ha escuchado en otros países, en otras regiones, porque también aquí en México es importante, a lo mejor no nos han escuchado solamente aquí en la Ciudad de México, sino en el norte, en el sur, en varias partes y pues se agradece bastante. Ha sido un proyecto que se inició con el corazón y creo que ha crecido bastante bien y espero que sí siga siendo. La verdad es que queremos crear contenido de calidad para todos ustedes y lo más importante es que lo disfruten. Entonces, muy agradecido con toda esta gente, muy agradecido con ustedes, con Ava, con Dev, de que podamos seguir compartiendo este espacio como compartimos muchas cosas dentro de nuestras vidas personales, pero pues a lo que sigue, ¿no? Realmente la segunda temporada de muchas que vienen y pues obviamente gente que nos escuchan, simplemente síganos escuchando porque se vienen cosas mejores, hemos ido mejorando conforme el paso y pues obviamente seguiremos mejorando, para que sea un contenido de calidad y de que puedan disfrutar más que nada. Perfecto, sí, excelente. Y pues digo, quería que nos presentáramos todos por ser el primer programa de la segunda temporada.
Como lo comentabas, lo hacemos desde el corazón, pero también hemos ido mejorando y buscamos la manera de mejorar el programa, tanto en edición, en temas, en todo. Entonces vamos a ir creciendo un poquito y pues le estamos echando todas las ganas del mundo para ofrecerles un contenido de calidad. Y pues nada más quiero dar un comentario de que lamentablemente Skull no nos puede acompañar todo el programa, pero aquí está al pie del cañón con nosotros presentando la segunda temporada. Y bueno, pues vamos a arrancarnos ya con el tema de esta noche. Un tema pues que puede ser como lo puedes creer o no creer, ¿no? Pero más allá de que lo puedes creer o no creer, creo que es muy mediático lo que vamos a hablar el día de hoy, y vamos a hablar de los Warren. Y justamente, Ava, sí es mediático porque, ahorita estamos en fecha de que se... De hecho, cuando salga este programa ya va a salir la tercera entrega del Conjuro. Exactamente, y creo que fue ad hoc, justamente por eso que decidimos hablar de los Warren, un poquito de la historia de ellos, quiénes son, dar un poquito de datos para la gente que es fan a lo mejor de este tipo de películas, de largometrajes, porque la verdad es que yo en lo personal he visto las películas y me han gustado, o sea, son buenas películas, se me hacen que dentro del giro del terror han sido muy buenas entregas. Sí, yo voy a ser muy honesto y sincero, yo creo que a los Warren no los conocía antes de las películas, bueno, antes del Conjuro. Yo creo que los empecé a escuchar en estas películas y pues han sido unas películas muy, muy exitosas, y más allá de exitosas, creo que, como lo comentas, han sido películas bien hechas, bien adaptadas, porque son basadas en hechos reales, no son tal cual como sucedieron muchas de las situaciones, porque como lo vamos a platicar, pero son con base en todo lo que sucedió a lo largo de las investigaciones que hicieron los Warren, ¿no? Y pues vamos a empezar a hablar de quiénes eran ellos. Digo quiénes eran porque pues ellos ya fallecieron, los dos ya fallecieron, esta pareja de esposos, pero los Warren son Ed y Lorraine Warren, que fueron dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales. De hecho, se consideran, o yo creo que todos los que nos están escuchando saben y han escuchado de los Warren, por eso son considerados los investigadores de lo paranormal más famosos de todos los tiempos, porque yo creo que no hay otros tan mediáticos como los Warren en este tema de experiencias o de investigaciones paranormales, ¿no? Sí, y además parte de su historia, aparte de lejos de ser, dejando un poquito de lado el tema a lo mejor de terror, por así decirlo, pues también es medio romántica la idea de dos personas que se dedican a esta parte de lo paranormal, claro, ¿no? O sea, también eso le da un plus a lo mediático, ¿no? El que son personas que es una pareja al final, ¿no? Y que está de cierta forma en este ámbito de lo paranormal. Sí, digamos que sus destinos se unieron para investigar este tipo de cuestiones. Yo creo que aparte de ellos hay muchos otros, investigadores de lo paranormal. Muchos se consideran tal vez un fraude y otros tal vez no. Y vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De si los Warren realmente, sus historias son reales o realmente fueron un fraude. Vamos a tratar de abarcar hoy un caso en específico. Yo creo que posteriormente vamos a tener la posibilidad de hacer más programas con casos igual en específico, pero de los Warren, ¿no? Y bueno, ¿quiénes eran Ed y Lorraine Warren? Ed nació el 7 de septiembre de 1926 en Connecticut. Él, de hecho, comenta que él empezó a vivir experiencias paranormales desde los 5 años. Cuenta, la historia más rara que él cuenta de su niñez es que en su cuarto dice que en la madrugada se abría su closet donde él dormía, y dentro del closet él veía rostros de una mujer y veía como una luz, que esa luz salía del closet, del armario, y se movía por alrededor de la habitación. Él lo platicó con sus papás y pues obviamente sus papás en esta época, en inicio de los 1900, pues era obvio que no iban a creer este tipo de actividades o de experiencias, ¿no? Paranormales. Y pues lo único que le decían es que no era nada, era su imaginación, que no existía nada de eso. Y él creció, toda su infancia y adolescencia con estas experiencias, pero sin saber
cuál era la causa o qué era lo que sucedía dentro de su habitación. Esto a Ed, pues obviamente lo incentivó para empezar a, digamos, como a meterse en este tipo de investigaciones de lo paranormal. Ahora, yo te voy a dar un punto de vista. Sí tiene importancia esto que dices de la época. Yo creo que hasta hoy en día, si un niño de 5 años te dice que a lo mejor ve este tipo de manifestaciones, difícilmente le vas a dar una relevancia, pues, de gran peso, por así decirlo. Yo creo que es ahí probablemente yo diría que lo creo, porque pues probablemente también son cosas que le quedaron marcadas a Ed toda su vida, y por eso es que ya de adulto pues se acercó a todos estos temas, ¿no? Yo creo que en esa cuestión pues probablemente sí él veía cosas y tuvo experiencias de este estilo, porque pues digo, para que crezcas y continúes y con estos temas, pues yo creo que es algo como lo que hemos platicado nosotros, ¿no? Que hemos tenido ciertas experiencias y por eso hoy en día ponemos todo esto sobre la mesa. Entonces, a lo mejor él también realmente sí veía cosas así. Sí, de hecho, yo también creo que fue una experiencia que lo marcó. Yo creo que de por vida, pues él, no por nada, igual como lo comentas, se puso a investigar y a crear una asociación posterior que se dedicaba a todos estos eventos paranormales, ¿no? Pero también, ¿quién fue Lorraine? Lorraine fue una chica que nació el 31 de enero de 1927 en Connecticut, en el mismo pueblo que Ed. De hecho, ella comenta en una entrevista de los 2000, algo así, que ella dice que desde niña, ella fue educada en una iglesia, en un colegio católico, perdón, pues con pura monjita, digamos, ¿no? Entonces ella dice que en alguna ocasión una de sus maestras, una de las monjas, se le acercó y ella veía alrededor de la monja una luz que ella no se explicaba qué era. Y ella les comentaba a sus maestras que por qué tenían esa luz alrededor, y las maestras se extrañaban y decían que pues no era nada, ¿no? O sea, ellas no veían nada extraño digamos, en la maestra. Posteriormente o años después ella se da cuenta de que esto es el aura, ¿no? Pero en ese momento ella no se supo explicar, ni nadie le supo explicar qué era lo que veía. Pero desde ese momento ella también le entró como esta cosquilla del saber o qué era lo que estaba pasando, ¿no? Igual que Ed, Lorraine empezó a tener, digamos, experiencias desde muy pequeña que en la etapa adulta la llevó a ella a investigar todo este tipo de eventos y de fenómenos paranormales. Les dije cuándo nació. Y ella murió a los 92 años, el 18 de abril del 2019, hace un par de años. Y Ed murió el 23 de agosto del 2006 a los 79 años. O sea, él ya prácticamente murió hace 15 años, ¿no? Aproximadamente. Obviamente, pues ellos ya no viven, pero dejaron un legado como investigadores paranormales, ¿no? Dejaron un nombre que pues yo creo que jamás, bueno, no jamás, pero por mucho tiempo no se va a olvidar, porque no creo que haya otras figuras tan icónicas como ellos en este tema de los fenómenos paranormales. Además, tengo entendido que ellos son de cierta forma pioneros en esta parte de este tipo de exploración. De investigaciones. Exactamente, a estos temas. Entonces yo creo que también por eso ellos marcaron pauta para que posteriores personas o personajes hicieran este tipo de actividad de investigación. Claro. Sí, ellos abrieron también como mundo, ¿no? Pues sí, como esta rama, digamos, de la ciencia, entre comillas, porque como lo hemos comentado en anteriores programas, consideramos que todo este tipo de cuestiones es ciencia inexplorada, ciencia que no ha sido explorada y que no sabemos de dónde proviene, pero a lo mejor en algunos años vamos a saber, ¿no? Yo creo que ellos sí son pioneros en esto y es por eso que se les va a recordar, digamos, por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que... O por siempre, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, un poco de los antecedentes de los Warren es que ellos se conocieron a la edad de los 16 años. Bueno, Ed tenía, y me parece que ya 17 años. Ed trabajaba en un teatro, que era un cine, digamos, lo que hoy conocemos como un cine. Él trabajaba en este teatro y Lorraine iba muy seguido con su mamá a este teatro y pues empezaron a ser amigos. Se conocieron ellos dos, se empezaron a hacer amigos y tiempo después, pues de que ya se conocían y todo, se gustaban y todas estas charlas, se hacen novios.
Y cuando se hacen novios, Ed decide contarle, digamos, abrir su corazón y abrirse hacia Lorraine y le platica todas las experiencias que él tuvo de niño. Cuando él termina de platicarle todas estas experiencias, él cree que esta Lorraine se va a reír de él, ¿no? Que le va a hacer burla o que no le va a creer. Pero se extraña cuando termina de platicar todas estas historias, Lorraine se queda como sorprendida y le dice que le cree. De hecho, Lorraine también se abre con él y le comenta que ella también desde muy pequeña tuvo estas experiencias también paranormales. Entonces, en palabras de Ed, en alguna entrevista dice que en ese momento pensó que el destino los había juntado para hacer algo diferente, ¿no? Es como lo comentábamos hace un ratito, que suena así como muy romántico, como el tema acá romántico del hecho de que una pareja se conozca y tenga experiencias paranormales y posteriormente se conviertan en investigadores y que juntos, ya como pareja o esposos, pues investigan todo este tipo de cuestiones. Ed, después de un tiempo de novios, tuvo que entrar a la armada por motivos de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, él tuvo un accidente. Bueno, el barco donde él navegaba se hundió. Bueno, lo derrumbaron, lo tiraron. Y él se salvó de este accidente. Y como se salvó, digamos, le dieron 30 días de descanso para que fuera a su pueblo, para que tratara, pues, digamos, este trauma de haber sobrevivido a un ataque de esta magnitud. Cuando regresa a Connecticut, él se contacta con Lorraine y en ese momento se casan. Pero pues desafortunadamente Ed tiene que volver a la guerra. Ya cuando termina la guerra, Ed regresa a su pueblo y en ese entonces ya Lorraine había dado a luz a su única hija de nombre Judy. Ellos solamente, bueno, está documentado que solamente tuvieron una sola hija llamada Judy. Después de que regresa Ed de la guerra, él se dedica, él dibujaba muy bien, él sabía dibujar muy bien. De hecho se cuenta que entró a la universidad para estudiar dibujo, pero se aburre porque comenta que los maestros no le enseñan nada nuevo, que todo lo que ya sabe es lo mismo que le están enseñando. Entonces él se sale y se dedica a hacer dibujos. Junto con Lorraine empiezan a salir a la calle y en este momento ya, bueno, en este punto de la historia, Lorraine se supone que ya ha como pulido ciertos dones que ella tenía. Se supone que ella era una medium, era una persona que podía contactar con los muertos. Entonces ellos llegaban a ciertas casas donde Lorraine decía que sentía algo extraño, que digamos que tenía como este trance o esta conexión con esta casa donde identificaba que existía algo raro. Entonces lo que hacían era que Ed se sentaba fuera de la casa, de esta casa donde ella identificaba a Lorraine, y empezaba a dibujar la casa. Pero en los dibujos que él hacía algo muy curioso, hacía fantasmas, hacía como entidades en el dibujo, que cuando la gente, digamos, los dueños de las casas que salían y veían que estaban dibujando algo, Lorraine se acercaba con ellos y les explicaba que ella sentía que su casa estaba infestada o que tenía ciertas situaciones malas, ¿no? Entonces les enseñaban los dibujos y Ed les decía, o bueno, les vendía estos dibujos, pero con la condición, digamos, que si se los compraban, les dejaran por favor investigar o entrar a estas casas para ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Eso es lo que empezaron a hacer para que, pues para poder como entrar a estas casas que estaban embrujadas. Ed cuenta que él era muy escéptico y que él no creía, aún a pesar de, digamos, de las experiencias que él había tenido de niño. Él se demostraba muy escéptico en todas estas situaciones, pero aún así aceptaba, digamos, a entrar a estas casas porque él quería demostrar y quería saber si la demás gente tenía estas mismas actividades paranormales que él tuvo cuando era niño, ¿no? Es por eso que empiezan como a involucrarse en estas casas como embrujadas, ¿no? Conforme pasó el tiempo, Ed y Lorraine fueron obteniendo más y más reconocimiento, obviamente, y después en 1952 fundan la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, que esta fundación fue la primera en dedicarse a la investigación de los sucesos paranormales. Es como lo comentabas hace un rato,
marca un antes y un después. O sea, no existía nada ni nadie que investigara este tipo de sucesos ni de fenómenos paranormales. La creación de esta organización era con el afán solamente de investigar lo sucedido. O sea, solo trataban de investigar. La idea principal nunca fue ayudar a la gente ni a los espíritus. O sea, ellos no tenían como esta idea de ayudar a la gente, o sea, como para librarse del mal, ¿no? De las casas embrujadas, sino lo que ellos querían era como resolver estas incógnitas que tenían del no saber qué sucedía y de los sucesos paranormales. Y eso es interesante, Ava, porque precisamente un dato curioso es que ellos no cobraban por Sí. Por las investigaciones. Ajá, por las investigaciones como tal. Ellos se dice que vivían, o su sustento mucho tiempo fue la venta de estos cuadros que mencionaste. Entonces, por así decirlo, se podría vislumbrar que ellos no lucraban con Exactamente. esto, ¿no? No buscaba, o sea, no era la finalidad de ellos. Podríamos deducir que no era como tal lucrar diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo soy clarividente, o yo tengo el don para ver cosas que no sé, entidades, espíritus, sí, claro, cosas por el estilo. Y en este aspecto, pues yo creo que es notable el hecho de que a lo mejor ellos sí se dedicaban a la investigación, claro, sí, puramente para conocer o acercarse a una explicación de todos estos fenómenos, ¿no? De hecho, sí, como lo dices, sí, al inicio, digamos, la venta de cuadros era suficiente, porque comentaba Ed que los cuadros él los vendía a $3 o $4, que en los 1950, o sea, era mucho dinero. O sea, realmente $4, yo creo, según, si no me equivoco, comprar un auto en ese entonces era como con $30, $40. Con $40 comprabas un automóvil. Entonces, ellos tenían como una solvencia económica bastante buena con la venta de cuadros, y como lo comentas, ellos no cobraban en estas investigaciones. Digamos, su forma de recibir dinero o de percibir estas ganancias era con ventas de libros que ellos empezaron a escribir, y también como con ciertos como abrir espacios donde ellos daban como cursos, no un curso, sino como que hablaban de estos sucesos paranormales, no nada más, y le cobraban a la gente por las entradas y para escuchar como pues estas historias, ¿no? Es de donde sacaban ellos, de donde empezaron a sacar ellos dinero, digamos, en ese entonces. Pero pues vámonos al primer caso, digamos, documentado de Ed y Lorraine, que fue en 1965, o sea, prácticamente 13 años después de que crearon su sociedad de investigación. Sucede que después de varios años de investigación alrededor del mundo, buscando los lugares más embrujados, o los lugares que les comentaban que eran los peores lugares donde existían las manifestaciones más fuertes en todo el mundo, fueron a muchos lugares. Se cuenta según las historias y lo documentado, es que los Warren lograron realizar hasta 10,000 investigaciones. Obviamente yo creo que de estas 10,000 investigaciones eran lugares que a lo mejor les decían una casa que estaba embrujada, y muy posiblemente esta casa ni siquiera pues tenía ninguna manifestación. Yo creo que la mayoría de esos casos fueron un fraude, o bueno, una mentira, ¿no? Una mentira de la gente, porque a lo mejor tú puedes decir que a lo mejor en tu casa se movió una silla, y pues a lo mejor fue pues no sé, alguna razón hubo, no una entidad ni un espíritu, ¿no? Ni algo paranormal. Yo creo que muchos de estas investigaciones fueron así, pero se cuenta que ellos lograron hacer o realizar 10,000 investigaciones. Pero primer caso, en 1965, fue el espíritu de una niña llamada Cynthia. Resulta que les dieron un llamado, o les dijeron que por favor fueran a visitar una casa que supuestamente estaba embrujada, y que la gente creía que un espíritu rondaba la propiedad. Lorraine se puso en contacto con este ente al entrar, digamos, a la casa. Se puso en contacto mediante un trance, y descubrió que el espíritu que se encontraba allí era de una niña llamada Cynthia, la cual estaba buscando a su mamá. Para Ed y Lorraine eso resultó como algo muy triste. Entonces en ese momento fue que a Ed y Lorraine les dio como un cambio o un giro en todo este tipo de las investigaciones, porque como lo comenté hace un momento, ellos solamente se dedicaban a investigar,
no ayudar, ¿no? Entonces, con el dolor o con lo que sintieron con esta niña, lo que hicieron fue que Ed empezó a entrevistar a varios sacerdotes y padres de diferentes religiones para saber qué era lo que podía hacer, ¿no? Para ayudar a este espíritu, para liberarlo, o para saber qué era cómo lo podían ayudar, ¿no? ¿Qué podían hacer por esta niña que estaba sufriendo? Pero pues muchos de estos sacerdotes, padres, lo único que dijeron es que estaban locos. Otros decían que necesitaban un exorcismo, que se necesitaba hacer un exorcismo en esta casa y bendecir el lugar, pero en realidad nadie les decía algo concreto. No hay un registro de qué realmente es lo que hicieron los Warren. Se cree que nada más hicieron como un contacto con esta niña diciéndole que pues ella ya estaba muerta, pero no se sabe realmente si le ayudaron o no. Pero esto fue un parteaguas para Ed, porque a partir de ahí empezó él a realizar investigaciones junto con la iglesia. Se supone que él realizó muchas investigaciones junto con sacerdotes y padres, y esto lo llevó a que lo reconocieran como un demonólogo. Se sabe que en ese entonces solo existían 6 demonólogos reconocidos por la iglesia en Estados Unidos. 6 sacerdotes, de esos 6, 5 eran sacerdotes y solo Ed era un demonólogo reconocido, un demonólogo oficial, por decirlo de alguna manera, sin ser del clero. O sea, esto fue como una situación extraña. Ahora aquí quiero dar hacer un paréntesis o explicar qué es un demonólogo, ¿no? Porque el término como tal sonaría como que es alguien que se dedica a exterminar, ¿no? A lo mejor a los demonios, pero en realidad un demonólogo como tal en la religión católica solo es una persona que se dedica a investigar y estudiar a los demonios. No está capacitado, digamos, para realizar un exorcismo. Ahora, ¿qué es la demonología? La demonología es la rama de la teología que se encarga de estudiar a los demonios y sus relaciones, haciendo alusión a sus orígenes y su naturaleza. ¿Qué es la teología? La teología como tal, digamos en una definición muy, muy sencilla, es el estudio de Dios. No, a lo mejor no solamente del Dios como conocemos en la religión católica, pero sino como un ente todopoderoso. Eso es la teología. ¿Y qué es un demonio? Pues se supone que también el demonio es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. O sea, lo identificamos, y de hecho yo creo que toda la gente que nos está escuchando lo identifica como algo malo, como un ente o un espíritu paranormal, algo que hace el mal, ¿no? Que no es algo bueno. Ahora, como lo comenté anteriormente, un demonólogo solo estudia e identifica a los demonios y no está capacitado para realizar un exorcismo. Los exorcismos solamente los pueden realizar ciertos sacerdotes que están como certificados y que tienen un estudio muchísimo más extenso sobre cómo erradicar a un demonio. Bueno, así los Warren comienzan a dedicarse a ayudar a la gente y con sus problemas sobrenaturales. Como lo comentaste anteriormente, ellos nunca cobraron por sus investigaciones. Lo único que pedían, creo, era como un apoyo para los viajes, pero en realidad jamás les cobraron como para, o sea, que dijeran, yo te cobro 1 millón de libras por irte a investigar tu caso, ¿no? En realidad los Warren jamás cobraron por una investigación, pero como le decía, pedían como permiso para poder publicar libros basados en los casos que ellos habían investigado. Y esto, como lo comentaste Deb anteriormente, así haría pensar que realmente ellos lo hacían de buena fe, que realmente ellos no estaban buscando como sacar provecho, lucrar del dolor o del sufrimiento de lo que estaban sucediendo ciertas familias o ciertas personas, ¿no? Esto te da como lo dijimos hace rato, una palomita de creer pues que estos personajes realmente estaban dedicados a esta investigación sin fines de lucro, ¿no? Así es. Quiero hacer un paréntesis a todas las personas que nos están escuchando con todo lo que está compartiendo Ava, con toda esta información. Yo tuve una plática con una persona hace tiempo y esta persona me hablaba, esta persona es muy allegada a la iglesia. Quiero mencionar que los Warren son católicos. Son católicos de la escuela romana, me parece. Y a mí se me hace curioso algo respecto a la plática que les comento que tuve con una persona que también practica la religión católica.
era sobre el tema justamente de Dios y de la contraparte que es el demonio. A mí, digo, cada quien es libre de creer y de pensar a su manera. Digo, todos tenemos un libre albedrío, pero esta persona me decía que, pues que no es como tal bueno estar tocando estos temas o poniéndolos sobre la mesa. Yo digo, bueno, ok, pero yo invito a toda la gente que nos está escuchando y que está escuchando todo esto a pensar, a hacerse una pregunta, ¿no? Que sería, en este caso, si no existiera, ¿por qué la misma iglesia tiene este apartado que nos está comentando Abba? Digamos, este segmento de sacerdotes que están dedicados al exorcismo como tal demoníaco. Yo sí, para mí sí es como, pues algo que digo, si no existiera, ¿por qué existe, no? ¿Por qué existe una sociedad de sacerdotes que están preparados Sí. para intervenir con casos demoníacos, ¿no? O de posesión. A mí en lo personal esto se me hace interesante porque pues algo que no existe, no habría necesidad de crear una sociedad de este estilo, ¿no? Entonces, no lo sé, lo pongo sobre la mesa y también no sé qué pienses tú, Mira, Abba, respecto yo a creo esto. que históricamente el bien y el mal pues siempre ha existido, ¿no? O sea, históricamente la iglesia ha utilizado como a los demonios para la representación del mal, como también para represión y tener controlado, digamos, pues a la sociedad, ¿no? Que cree en esta religión. Uh-huh. Mucho tiempo yo creí en esto, o sea, como en que los demonios solamente eran utilizados como para control, ¿no? El control de la gente. ¿Por qué? Porque decían, es como cuando te dicen, ¿no? Si haces el mal te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, ya no te dan ninguna otra posibilidad, pero... y nadie se quiere ir ahí. Pero sí creo que para que exista el bien, pues debe de existir una contraparte. O sea, yo no, a lo mejor no digo o que creamos en el Dios como nos lo pintan o como lo quieran creer, o sea, como quiera creerlo cada quien, pero sí debe de existir una fuerza mayor, una fuerza que nos creó, algo que nos creó, y si existe, digamos, el bien, que eso seríamos, o culturalmente creeríamos que es el bien, debe de existir una contraparte, o sea, no puede existir solamente una vertiente. Una vertiente, o sea, debe de haber una bipolaridad, o sea, debe de haber, en todas las culturas existe el bien y el mal, el blanco y el negro, debe de haber un equilibrio. Uh-huh. Siempre. Sí. Entonces, yo creo que sí existe algo, pues algo extraño, ¿no? Algo, no sé si sea como lo pintan, que los demonios sean entes que vienen del infierno o como sean, pero yo sí creo que hay fuerzas que no entendemos y que no... Y que nos llevan a tomar decisiones tal vez o acciones perjudiciales, por así decirlo, Sí, ¿no? claro. Porque, digo, a lo mejor ya me voy a salir un poquitito y solo quiero hacerlo de manera muy breve, pero cuando se habla de una posesión demoníaca, yo creo que lo primero que nos imaginamos es lo que vemos en las películas, ¿no? A Sí, la también. persona, no sé, parada con el cuello al revés, Sí. no sé, brincando de pared en pared y flotando y hablando como ronca. O sea, eso es porque así no lo pintan en las películas. Pero, por ejemplo, hay mucha gente, y esto lo digo pues socialmente hablando, hay mucha gente que parecía que no tiene corazón para robar, para asaltar, para asesinar. No sé, puedo pensar que tal vez eso sea como una persona que está cargada energéticamente de un lado o de un polo negativo. En este sentido, ¿por qué no pensar que tal vez esa gente tiene una carga demoníaca, por así decirlo, dentro de sí, ¿no? Y también vemos la contraparte. Hay gente que es muy buena, que es muy caritativa, que es muy dadivosa, que hace muchas cosas benevolentes. Entonces probablemente, pues, no sé, esta parte de la posesión no quiere decir realmente que a lo mejor flotemos y tengamos como que vomitar residuos verdes, ¿no? Como lo hemos visto en las películas, pero probablemente sí tengamos conductas y pues, no sé, agresivas o tendencias a hacer cosas como las que vemos hoy en día en la televisión, en las noticias. De hecho, no sé, a mí también me suena que pueda hacer algo así. La iglesia se supone que sí tiene documentados muchos casos de exorcismos, y obviamente pues no los van a mostrar al público y no nos lo van a mostrar, digamos, a todos,
porque pues también sería a lo mejor, si eso existe, sería como una forma de alertar y de a lo mejor meterle miedo a toda la gente, ¿no? Porque a lo mejor toda la gente tendría miedo de que un demonio se meta en tu cuerpo, etcétera, ¿no? Pero, pues digo, yo creo que en otro programa también podemos abordar todo este tema de exorcismos como tal para poder platicarle a la gente qué es lo que tiene que hacer alguien para dedicarse, digamos, a ser exorcista. Exacto. Y qué es un exorcismo, ¿no? Sí, o una posesión. Una posesión y posesiones y exorcismo, ¿no? Podríamos hablar un programa. Yo creo que sí sería un buen tema y yo creo que lo vamos a abordar en un programa posterior. Y pues digo, continuando con esta historia de Ed, quiero citar unas palabras que él decía en alguna entrevista. Dijo: busco demonios y también cualquier otra cosa más. Llevo a los científicos conmigo y buscamos todo lo que podamos encontrar. Luego nos sentamos a hablar y desciframos qué está pasando. Nadie puede llevarnos a sus casas y engañarnos. No podrán decirnos que su casa está embrujada sin estarlo, porque yo soy un gran escéptico. Tengo que verlo, escucharlo o sentirlo para creerlo. De hecho, es por esto que se dedicaba, yo creo que a estas investigaciones, porque él realmente necesitaba como una evidencia, pues para saber que realmente existe todo este tipo de cuestiones que él vivía desde muy niño, ¿no? Desde muy chico. Eso se me hizo muy interesante, digamos, estas palabras. Y pues digo, vámonos a los casos más famosos de los Warren, que, bueno, son muchos de los casos, ¿no? Pero los más famosos y, digamos, los más mediáticos que podemos comentar son algunos que hasta los llevaron a la pantalla chica, por ejemplo, en series de televisión, y a la pantalla grande en películas, pues muy famosas y pues muy bien hechas, ¿no? De hecho, voy a comentarles algunos de los casos más famosos. Uno de los casos es de la familia Perron. Bueno, la familia Perron, porque aquí lo podríamos como decir Perron, pero en realidad, como es en Estados Unidos, pues es la familia Perron. Y este caso dio pie a que se hiciera la película del Conjuro, que considero yo, o sea, y esto es un tema muy personal, considero que es una de las mejores películas de terror que yo he visto, después del Exorcista. Yo creo que para mí El Exorcista es la mejor película de terror de todos los tiempos, y El Conjuro lo meto yo creo que entre mi top 5 porque se me hizo una película muy bien hecha y está muy buena. Digo, yo creo que la mayoría de la gente ya la vio, pero los que no la han visto, pues les recomiendo que la vean. Hay otro caso muy conocido que es Terror en Amityville, que también existen como 13 películas de este caso. La aparición de Connecticut, el poltergeist de Enfield, el hombre lobo, este es Bill Ramsey, que se supone que fue una persona que no se convirtió así como en un, o sea, no fue licantropía como tal, no se convirtió en un hombre lobo, pero asesinó y comió a personas, pero como con una brutalidad como si fuera un lobo, ¿no? La familia Smurf, la muñeca Annabelle, que este es yo creo que el top, o sea, el caso más famoso y más mediático de los Warren de todos los tiempos. Y el último caso que voy a mencionar es el de Arnie Cheyenne Johnson, que está, bueno, la película que está saliendo en el cine ahorita del Conjuro 3 está basada en esta historia de esta persona. Y de hecho el caso se llama así, tal cual como se llama la película, El diablo me obligó a hacerlo, porque resulta que es una persona que asesinó a ciertas personas, pero él siempre argumentó que un demonio lo obligó a hacer este tipo de cosas. Y de hecho es el primer caso documentado donde digamos, los abogados defensores utilizaron este argumento para defenderlo en un juicio. O sea, jamás se había utilizado el argumento de algo paranormal, y los Warren fueron, digamos, parte de este proceso. Pero del caso que vamos a hablar esta noche es el caso de la familia Perron, que para mí, en lo personal, después de todo lo que leí, se me hace el caso más verídico. Pues más verídico, como que el que tiene más bases para creer que fue verdad. Porque en otros casos que vamos a hablar en otros programas, hubo cosillas al final que hacen pensar que fueron fraude, ¿no? Que en realidad no fueron ciertos. Pero esta que vamos a platicar tiene muchas
peculiaridades y sucesos que hacen pensar que muy posiblemente sí fue verdadero, ¿no? Esta historia. Bueno, ¿quién era la familia Perron? La familia Perron era una familia conformada por 7 integrantes, Roger y Caroline, que eran los papás, y 5 hijas. Dato curioso, eran puras hijas, no tenían ningún varón. Las hijas se llamaban Andrea, otra Nancy, Christine, Cynthia y April, a quienes los entes se le manifestaban con mayor intensidad a April. De hecho, es una de las niñas a quien se les manifestaba de una manera pues, muy, muy brutal. Todo comienza en 1970 cuando esta familia compra una granja de 81 hectáreas a un precio bastante considerable. Esto ya te hace pensar, o sea, cuando te venden una granja a un precio pues muy barato, regularmente es por algo, ¿no? O sea, no te encuentras una ganga sí, claro. nada más porque sí, ¿no? Dentro de la granja se encontraba una casa de 10 habitaciones, que es donde ocurrieron todos los sucesos paranormales, y la granja se localizaba sobre la carretera Round Top, en Harrisville, en Rhode Island, y fue construida en 1736 por la familia Arnold. O sea, hablamos de una propiedad o una casa que se construyó, digamos, prácticamente 200 años antes de que los Perron llegaran ahí. O sea, es una casa muy, muy antigua, ¿no? Poco tiempo después de instalarse, llegan, se empiezan a instalar y comienzan los fenómenos paranormales, como ruidos, objetos que se encontraban en un lugar diferente al lugar donde los habían dejado, ¿no? Esto es muy común como en estos casos como paranormales, de encontrar objetos en otro lugar sí, donde no los habían dejado, ¿no? Sí, también se dice que a la familia Perron comienzan a sucederle acontecimientos leves, por así decirlo, en un principio, como por ejemplo lo que mencionan, ¿no? Ruidos de objetos, ruidos, por ejemplo, de pasos que se escuchan. De pasos. Como si alguien estuviera merodeando por ahí, por la cocina. Exactamente. En el sótano. Son ruidos que al final ellos al principio empiezan a atribuir que pues es una casa que ya tiene tiempo, que lo lógico, ¿no? Que a lo mejor se puede pensar que son pues desperfectos de la vivienda, sí, claro, cosas así. Entonces, es que es lo primero que sí, todo mundo pensamos. Cuando sucede algo extraño, regularmente buscamos primero las causas lógicas antes de pensar que es un suceso paranormal, ¿no? Yo en lo que vi que empezaron a como por así decirlo, a dar señales a que no era algo normal, es que se dice que las niñas empezaron a detectar olores frutales, sí, y empezaron a ver que una mujer las visitaba para darles el beso de buenas noches. Exactamente. Eso ya era como una señal para mí, pues de algo que no era normal, ¿no? Sí, se cuenta que Nancy y Christine compartían una habitación, Cindy y April compartían otra y Andrea tenía una habitación para ella sola. Como lo dijimos en un principio, los fantasmas pues no eran como malévolos, o sea, eran inofensivos. Y como tú lo comentaste, sí, las niñas comentaban que percibían un olor a flores. Ajá. Y que llegaba alguien a arroparlas, o sea, en la noche, y les daba un beso de buenas noches. Según una de las niñas cuenta que esta mujer que, digamos, las arropaba y las besaba era la señora Arnold. Esto es extraño porque ¿cómo sabía, no, por ejemplo, una niña, cómo iba a saber el nombre o el apellido de esta persona? Y si recuerdan, yo les di un dato que esta casa fue construida en los 1700 por la familia Arnold. O sea, entonces esto ya es extraño porque esto pareciera entonces que es una entidad a lo mejor de la primer dueña de la casa, no se podría pensar. Pero no pasa más allá de que se les acerca y tiene como estos gestos, pero buenos, o sea, no son golpes, no son rasguños, no son así, simplemente es como cuidarlas en realidad, no pasa de ahí. Como si el espíritu de una abuelita te fuera
arropar, por así decirlo, ¿no? De hecho, otro de los entes que se manifestaban en la casa era un niño pequeño, a quienes las niñas de cariño, o sea, después de, o sea, se empezaron a acostumbrar, digamos, a estos sucesos y de cariño le pusieron Manny. Según las niñas, este niño, este espíritu jugaba con sus juguetes, o sea, ellas se supone que veían a los juguetes moverse de un lugar a otro, o sea, como si un niño o alguien estuviera jugando con estos juguetes. Esto ya, pues ya son dos lucecitas rojas, o sea, como que dices, híjole, pues ya me está sonando como que esto ya no es normal, o sea, ya, yo no sé qué pensaría la gente en 1970, o sea, hace aproximadamente 50 años, pero yo creo que si a mí me sucediera o me empezaran a suceder este tipo de cosas en mi casa, pues empezaría a dudar, ¿no? De qué está sucediendo o de qué es lo que hay ahí en la casa. Una de las manifestaciones más recurrentes era el ruido de una escoba barriendo. Haz de cuenta que escuchaban en algún cuarto, escuchaban que estaban como barriendo y cuando entraban a esa habitación efectivamente veían una escoba recargada siempre en la pared y veían un montón de polvo que como si alguien hubiera barrido en ese momento la tierra o el polvo y alguien lo hubiera dejado ahí. Le pusieron, de hecho la familia le puso como el fantasma barredor, algo así me parece, que pues se empezaron a acostumbrar, o sea, como que ya esto era normal y era algo como que no les causaba ningún temor, pero yo sí creo que esto ya pues ya no es normal, o sea, esto ya tiene pues algo muy extraño, ¿no? O sea, yo creo que en mi casa yo no me quedaría tranquilo después de escuchar este tipo de cosas, ¿no? Ahora, otro dato, aquí, en este caso en especial de la familia Perron, quiero mencionar que algo interesante, que no es como tal la familia, sino el espacio, en este caso la vivienda, porque se dice que también no fueron solamente ellos los que percibieron a este tipo de entidades, sino también se habla de personas que llegaron a vivir anteriormente a ellos, que pues no pudieron como tal vivir ahí por estas cuestiones, porque también les ocurrían este tipo de sucesos. Se dice que la persona que estaba anterior a ellos restaurando la casa, haciendo la parte del mantenimiento, se dice que él en una ocasión, mientras estaba arreglando la vivienda, esta persona pues salió despavorido de la casa, porque él comenta que pues tuvo que se le presentó una manifestación de este tipo y él ya no quiso volver a entrar, ¿no? Entonces incluso se habla que dejó todas sus pertenencias, y un dato que no sabemos si sea verídico, ¿no? Dicen que salió desnudo de la casa. Entonces pues no sé, a mí me suena que si realmente vivió algo pues muy impactante, no sé, o sea, para que una persona salga corriendo así de un lugar, sí, es como, pues como que no creo que sea normal, ¿no? Sí, no es algo normal. Y de inmediato vendió la casa. Sí, de hecho te digo, y bueno, y posterior a esto, o sea, después poco a poco se empezaron a dar cuenta de que no todos los espíritus eran inofensivos como tal, ¿no? Ya que comentan que aproximadamente a las 5 de la mañana se manifestaban entes con olor a carne podrida. Aquí ya, o sea, aquí sí ya yo si me sucede esto, o sea, de percibir como olores podridos, pues lo primero que me haría pensar es que es algo malo, ¿no? Entonces yo creo que yo en lo personal me hubiera salido con mi familia de ahí, pero también debo de pensar o entender que si se gastaron los ahorros, digamos, de su vida para comprar esta propiedad, pues no era tan sencillo como irte de ahí nada más porque sí necesitabas como pues vender esta casa o conseguir que alguien te la comprara para tú tener cómo pagar para irte a otro lugar, ¿no? Dicen que estos entes que se manifestaban con olor a carne podrida eran tan fuertes que eran capaces de mover las camas, incluso en unas ocasiones jalaban el cabello o pellizcaban las piernas o brazos de la familia Perron. O sea, ya estos entes eran capaces ya de tener un contacto físico con estas personas, o sea, con esta familia. Esto ya empieza a subir como de nivel, como ya no es el nivel así como de fantasma inofensivo, sino ya es un nivel mucho más alto. Y con el paso del tiempo las manifestaciones se comenzaron a empeorar. Pues ahora las puertas se azotaban,
ya no solo eran como movimientos leves, sino ya eran movimientos bruscos. Las puertas se azotaban, se escuchaban voces que provenían de las paredes, gritos de niños llamando a su mamá. De hecho, comentan que ellos, las niñas, escuchaban mucho a un niño gritándole y pidiendo por su mamá. Así es. Y también... Y vayan nada más pensando en esto porque es un dato curioso, ahorita más adelante lo vamos a Sí, a que tocar. es creo que lo más fuerte de lo que tiene que ver este caso. También se dice que estas manifestaciones de todas estas entidades eran diferentes en ocasiones. Se habla de que los Perron describen que estos entes, por así decirlo, a veces aparecían o se manifestaban de una forma sólida, como si fuera otro ser humano vivo, y en ocasiones se veían opacos o traslúcidos. Entonces, aquí a mí, fíjate, Ava, me suena algo extraño porque hasta se me enchina la piel nada más de pensarlo, la verdad. Ahorita justamente me dio con un escalofrío. Porque te imaginas, o gente se imagina que nos escucha, imagínate que estás en una casa que acabas de llegar o que tienes poco tiempo y de repente ves a una persona sólida, o sea, como si fuera otra persona, que lo primero que yo pensaría es, pues, ¿quién se metió a mi casa, Sí, no? claro. O sea, pero si fuera un niño o una niña, Sí. o sea, si es una entidad así, además tengo entendido que en el lugar en donde está ubicada esta vivienda no es como si fueran vecinos de codo a codo, ¿no? O sea, no era como una... lo comentamos, es sí. una granja de más de 80 hectáreas. O sea, no hay una casa al lado, ladito, o sea, ajá. no hay nadie al lado, o sea, Exactamente. No es como que a las 4 de la mañana o 3 de la mañana se te aparezca un niño en el corredor o en Sí, tu claro. cuarto, o sea, eso de antemano no es normal. O de la misma forma, ¿no? O sea, vislumbrar a alguien que se ve traslúcido, o sea, que se ve en este estado no sólido, pues yo creo que también sería un impacto pues muy fuerte, ¿no? O sea, tal como lo describen ellos, el solo pensarlo, digo, yo no he tenido una experiencia así, tal vez habrá gente que lo haya Sí, vivido, que lo haya vivido. pero nada más plantéense la idea de ver a algo así, o sea, yo creo que es algo fuertísimo. Y también, por ejemplo, quiero comentar que no sé si es a lo que te ibas a referir, Ava, pero digo, le voy a entrar de lleno Sí. a eso de lo que decías del niño. Se dice que, bueno, ya hablando de un poquito más, cuando los Warren intervienen a... Espera, Ajá. antes de que platiques, cuando los Warren llegan, digamos, ya a investigar, quiero contar que, como lo dijiste, eran manifestaciones de muchos tipos, o sea, eran entes como de diferentes tamaños y... Sí, porque eran muchos. O sea, no era como que fuera un solo fantasma O o dos. un solo espíritu, sino que eran muchos, se supone. Entonces, pero había uno que en específico era muy malévolo, o sea, que era muy malo. De hecho, este espíritu o esta entidad solamente dañaba a la mamá, a Caroline. Les voy a contar un poco de esto. Se supone que Caroline decía que en algunas ocasiones, estando dormida, sentía que la estrangulaban, que la ahorcaban, y cuando despertaba, pues obviamente no había nadie. Dice que Caroline comenta que durante el día, en algunas ocasiones, ella sentía que la bofeteaban o que la golpeaban con objetos que estaban cercanos. Por ejemplo, no sé, un salero o algo así que estaba cerca, se movía y le pegaba en el cuerpo. Esto pues hace pensar que era una entidad que realmente pues estaba ensañada, digamos, con Caroline, con la mamá. Esto, digamos, fue subiendo de magnitud y hasta el punto en el que en alguna ocasión Caroline estaba sentada en el sofá de su sala y sintió un dolor en la pantorrilla, un dolor muy fuerte. Entonces ella, cuando se revisa, digamos, la pantorrilla, se da cuenta de que tiene una herida que le está sangrando. Pero cuando revisa la herida, ella comenta que es una herida hecha como si fuera con una aguja muy grande, una aguja como de coser muy, muy grande, como las agujas estas que tienen las máquinas de coser, que son muy gruesas. Ella comenta que se veía así esta herida. Y es muy interesante que recuerden ahorita también este tema de la aguja, pero no fue lo peor. Se supone que la familia comenta que esta entidad o este espíritu fue capaz de poseer e invadir el cuerpo de Caroline. Es por eso que en ese momento la familia,
busca a los Warren. Y es Warren. en ese momento en el que entran los Warren. Sí, y justamente cuando ellos llegan, empiezan a hacer sus investigaciones en toda la casa, empiezan a percibir claramente, porque digo, volviendo a esta parte de ellos dos, pues ellos empiezan a detectar que realmente hay entes o espíritus, y de hecho ellos detectan que efectivamente no es solo uno. Que son muchos. Exactamente, que son muchos. Y justamente conforme va pasando el tiempo, este ente del que hablas se vuelve más agresivo cada vez con esta Caroline. Ajá. Caroline es, de hecho es muy ya muy agresivo. Se cuenta, o lo que los Warren creían es que esta entidad estaba como enamorada de cierta manera del esposo. Uh-huh. Y es por eso que le hacía tanto daño a Caroline. Y es ahí donde los Warren, hablando de que él era demonólogo, encuentran que es de hecho, Bathsheba, en un trance que tiene esta Lorraine, logra contactar a este ente, a esta entidad, y Lorraine le comenta a Caroline que esta entidad es Bathsheba Sherman. Uh-huh. ¿Y quién es Bathsheba Sherman? Fue una mujer que vivió en esta casa a mediados de los 1800, por los 1850 más o menos, pero contaban las malas lenguas, o sea, del pueblo, decían que ella se dedicaba a la brujería, que ella hacía brujería. Y de hecho, o sea, eso no es lo peor. Bathsheba fue acusada de matar a un niño que cuidaba, hijo de una vecina, a quien dicen que asesinó con un corte en la nuca, y este corte lo realizó con una aguja muy grande parecida a la herida que Caroline encontró en su pantorrilla. Ahora, lo más espeluznante de todo esto es el motivo por el cual ella se dice que realizó este acto. Fue por que hizo un pacto con el diablo. Eso es lo más fuerte que creo del punto, ¿no? De esta persona que realizó esto. Y es por ello que ella tenía de cierta forma un poder demoníaco, por así decirlo, una capacidad pues diferente a los de los demás entes, por así decirlo. Entonces sí, efectivamente en la investigación se dice que ella estaba como celosa, por así decirlo, de Caroline, y quería como buscar al hombre, ¿no? Al esposo. Sí, muchos decían, o sea, o no se explicaban el porqué de tanta maldad, digamos, de Bathsheba, pero se supone que, digamos, en la investigación que hice, resulta que obviamente Bathsheba, cuando el pueblo creía que ella era bruja y acusada de este tipo de asesinatos, pues obviamente la gente la trataba mal, obviamente la gente, pues imagínate en estos años, en los 1800, como la denigraron en su momento también a ella, y se supone que ella tuvo tanto rencor y odio que digamos traspasó la frontera de la muerte, y es por eso que es tan mala, digamos, Bathsheba. Y en ese momento se habla de que Bathsheba dejó una maldición para toda la gente que habitara esa casa. Iba a ser como pues perseguida por esta maldición al final, y iba a ser transgredida. Sí, claro. Toda persona que habitara ese lugar. Sí, de hecho, o sea, esto es cierto porque, bueno, o sea, es cierto que existió Bathsheba porque, de hecho, está la tumba de esta persona, de Bathsheba Sherman. De hecho, los Warren se llevan un pedazo de esta tumba y lo tienen en su museo. Digamos que los Warren llegaron a ayudar a la gente, ¿no? Ayudar a los Perron. Pero ahí les va como un dato pues, muy curioso, ¿no? En la película del Conjuro, para todos los que la hayan visto y los que no la han visto, les platico que en el Conjuro se habla mucho de esta entidad. De hecho, Bathsheba es el centro o la parte principal, el foco principal de esta película. Pero, digamos, en la película el desenlace es que logran mandar a Bathsheba o logran mandar a este espíritu de donde vino, digamos, al infierno, ¿no? Eso sucede en la película, pero en la vida real se supone que no sucedió así.
Resulta que los Warren, cuando llegan a hacer la investigación, se encontraron que los Perron no tenían una creencia en alguna religión. Ellos no creían en la religión católica como los Warren. Entonces para ellos fue un problema porque los Warren, la única, ¿cómo podría decirlo? La única opción que les daban a los Perron para poder librarlos, digamos, de este mal, era que hicieran un exorcismo. Pero al no creer en la religión católica, pues era obvio que no podían hacer ese exorcismo. Entonces, ¿qué hicieron los Warren? Se supone que los Warren solamente hicieron un contacto con este espíritu, hicieron una sesión espiritista donde se comenta que sí hicieron contacto con Bathsheba, pero Bathsheba se supone que creo que sacó volando a Lorraine en esta sesión. Igual lastimó también a Caroline. Hubo muchas cosas malas después de esta sesión espiritista, y después de esta sesión las manifestaciones y todo lo que sucedía y lo que ocurría en la casa empezó a subir mucho de nivel. Ya eran más constantes y aparte mucho más agresivos. Al darse cuenta de esto, los Perron lo que hicieron fue correr de la casa a los Warren. ¿Por qué? Porque no les estaban ayudando. Al contrario, hicieron que esta entidad o este espíritu se enfadara y al contrario lo lastimara más, ¿no? Más que ayudarles. Cuando los corren y los Warren se van, Lorraine dice que da una declaración en que ella culpa a los Perron porque ella creía que no había funcionado nada porque no tenían creencia en ninguna religión. Entonces, aquí está el primer puntito, como el primer arrocito negro yo que veo de los Warren, porque de todo lo que leí se supone que los Warren solamente elegían casos en donde la gente tuviera la creencia o creyera en la religión católica. La mayoría o prácticamente todos sus casos fueron con gente que creía en esta religión. Aquí entonces me entra como una duda en realidad, o sea, la iglesia solo puede ayudar a los que creen en el catolicismo, o sea, a los que creen en otra religión. ¿Qué sucede, no? O a los que no creen en nada, ¿no? Entonces aquí te digo, pues esto ya es el primer como arrocito negro en el arroz de los Warren, porque no fueron capaces de ayudar a los Perron, y se dice que ellos esta familia siguió viviendo ahí por 10 años más, donde se supone que le siguieron pasando muchas cosas paranormales, pero ellos se alejaron como de lo mediático. Ellos ya se hicieron cargo más como, pues más personal, ya no hicieron tan público todos sus casos o lo que les pasaba en esta casa, pero se cuenta que siguieron sucediendo muchas cosas durante estos 10 años. Cuando ellos logran vender la propiedad, se la venden a Norma Stutcliffe. Norma, en una declaración que da o en una entrevista que da hace unos años, ella comenta, esta nueva, digamos, inquilina, comenta que a ella jamás en ninguna ocasión le sucedió nada. O sea, jamás ha tenido ningún suceso paranormal, no ha tenido nada. O sea, ella dice que su casa es completamente normal y cuenta que sí efectivamente existió Bathsheba, pero que no es la persona que los Warren o los Perron declararon, o sea, que cómo hicieron ver a esta persona. Se supone que hay como muchas irregularidades en las declaraciones y en lo que realmente fue esta Bathsheba, pero pues sí es extraño, o sea, el que pues unas niñas vivieron todo este tipo de sucesos paranormales, aunque también hay que tener en cuenta que todo está registrado en textos. No hay videos, no hay fotos, no hay nada como que pueda comprobar o pueda ser una evidencia de que realmente fue real, pero podemos pensar que pudo suceder o no, ¿no? Pues no sé, la verdad es que, digamos, lo que yo puedo decir de este caso, yo sí creo, y como lo platicábamos, yo sí creo que existen el bien y el mal, existen entes o cosas que no conocemos, no sé si sean demonios, pero hay cosas malas, obviamente, y que muy seguramente, pues tal vez si quieren hacer daño, o no, tal vez no daño, sino esa es la manera en que ellos se manifiestan, es la manera en que ellos saben manifestarse,
y es por eso que hay pues muchos casos, digamos, documentados de este tipo de sucesos paranormales. Sí, efectivamente, yo creo que esto da mucho a qué pensar. Digo, ya cada quien emitirá su juicio. Yo en lo personal también creo que puede ser verdad, porque bien lo hemos platicado, y yo creo que ustedes también a lo mejor pues saben, ¿no? Que no todas las personas estamos o están abiertas a pues a detectar o a percibir este tipo de cuestiones. Y también pues se dice, ¿no? Que hay personas que son más susceptibles a atrapar este tipo de entidades. Claro. Porque algo que a lo mejor no sé si se mencionó ahorita fue que normalmente se dice que los demonios buscan seres de luz, y se dice que los niños en especial pues son, digamos, seres cargados de mucha luz. Entonces pues por ahí digo, estos rituales de brujería en el podcast que tuvimos la temporada pasada de brujas y brujería y todo este rollo, pues hablábamos de que justamente se dice que las brujas buscan a llevarse a los niños, ¿no? Entonces es como el argot que se tiene de las brujas, y en este caso se habla de que Bathsheba justamente pues iba a cometer también con su propio hijo un asesinato, ¿no? Y de eso se habla. Sí. Entonces, de hecho, digo, no profundizamos mucho en Bathsheba, pero hay mucha información de ella, en donde se cuenta también que ella tuvo, creo que 5 hijos, de los cuales nada más 1 sobrevivió, 4 fallecieron, me parece. Entonces ahí también es como pues algo raro, ¿no? O sea, además estamos hablando de finales de 1850, mediados de los 1800. O sea, la verdad es que en esa época, sí, digo, hoy en día, actualmente, digo, hay muchos crímenes que quedan impunes y muchas cosas que no salen a la luz y que pues ahí quedan justamente en la impunidad, ¿no? Yo creo que en esa época, sin tantos formas mediáticas de comunicación y etcétera, pues era a lo mejor más fácil el tapar un crimen de este grado, ¿no? Sí. Y más por la región, ¿no? O sea, por la zona. Si esta casa en 1970 era una granja con una hectárea que estaba alejada de muchas otras zonas, yo creo que 100 años antes, pues peor, ¿no? Sí. A lo mejor era un lugar como muy desolado, un lugar, piénsenlo de esta forma, ¿no? Entonces, pues puede ser que sí, o sea, puede ser que sí, me abro la posibilidad de pensar de que el pensamiento mágico también de la gente de antes era pues diferente, ¿no? Yo no dudo y me abro la posibilidad de pensar de que tal vez sí Bathsheba, sí existía una Bathsheba que realmente buscaba hacer prácticas pues satánicas, de brujería, porque se dice también, un dato curioso de ella, se dice que ella tenía creencias de todo lo que pasó en Salem, con las brujas de Salem y todo esto. Ella tenía como nexos con, digamos que era como descendiente de personas con este tipo de creencias. Sí. Y fíjate, te voy a contar algo Ava, les voy a contar algo que yo platiqué con una amiga que tengo. Igual algún día tal vez le diga que a ver si puede venir por acá y platicarnos un poquito, pero ella me cuenta que le gusta mucho este tipo de temas de brujería y etcétera, y ella un día me hizo un comentario. Digo, yo no soy un experto en el tema, ella sabe mucho de esto, pero ella me comentaba que la brujería sí existe, y me comenta que efectivamente hay brujería blanca y negra. Entonces, específicamente y con todas las palabras, la brujería negra tiene que ver con la devoción a Satanás. Okay. Entonces, para mí sí es como pues algo que puede ser, que puede existir, y no lo sé, ¿no? O sea, la verdad es que no hay datos sólidos de todo esto, pero pues digo, probablemente sí pasó, y esto cabe precisamente a la incógnita del incierto. Sí, claro, de hecho es por eso son temas que tocamos aquí, porque no hay una forma de, como lo comenté, o sea, no hay una forma de demostrar que todo este tipo de entidades existen, pero yo lo he dicho muchas veces, no porque no lo veamos no existe, ¿no? Hay muchas cosas que no vemos
y ahí están Ujú. y existen, ¿no? Entonces no me cierra la posibilidad de que exista o de que sea tal cual como lo platicamos, pero pues cada quien puede crear su propio criterio y pues cada quien es libre de pensar como sea, ¿no? Nosotros, como lo hemos platicado muchas veces, este programa lo hacemos desde nuestra experiencia, de lo que hemos vivido, de lo que conocemos, de lo que leemos e investigamos, pero no queremos decirles que es la verdad absoluta, simplemente son datos que les damos, y ustedes, si les interesa también, pues investiguen también de estos casos y de este tipo de cuestiones, pues para que también se genere un criterio más grande, ¿no? De creer o no creer, ¿no? En este tipo de cosas. Y es completamente válido porque, por ejemplo, yo no sé, ahorita con este caso de los Perron, me hace pensar, ¿no? Dices que en la investigación se dice que la inquilina posterior a esta familia argumenta que ella jamás tuvo una experiencia paranormal, pero pues puede ser que sí, puede ser que no. O sea, yo creo que es una moneda en el aire. A mí, ¿sabes? A mí me hace pensar algo, o sea, y esto es un tema muy personal. Cuando los Warren llegan y hacen, digamos, todo este tipo de cosas que no les ayudaron, que al contrario simplemente empeoraron la situación, muy posiblemente, tal vez, los entes o las entidades malévolas se apegaron a las personas, no al lugar. Tal vez estaban en el lugar, pero a lo mejor se fueron con estas personas cuando se fueron de la casa. Exactamente, y ¿sabes por qué? Tal vez sí, porque ahorita lo estamos diciendo, ¿no? Históricamente se habla de que las personas que habitaron esta casa antes de esta familia, pues tuvieron las mismas experiencias, y es como desatar, los Warren a lo mejor sí llegaron a desatar todo esto, porque se habla de que la madre, esta Caroline, estuvo poseída ¿Sí? por esta Bathsheba, y no lo sé, o sea, a mí algo que se me hace extraño es que cómo puede ser que ellos vivieron 10 años ahí conviviendo, por así decirlo, con algo es que es muy difícil, con ¿no? algo que te estaba transgrediendo. Entonces, yo también leí que lo que buscaba Bathsheba era como justamente apoderarse de Sí. un cuerpo y de como que estar vigente, por así Sí, decirlo. sí, sí. Entonces, no sé, o sea, yo tampoco soy fiel creyente de que todo esto sea real, no lo sé, no me cierro a la posibilidad, pero tampoco lo creo al 100%, Sí, simplemente estoy abierto a que probablemente pudo ser. Y como dices, a lo mejor también pensar que esta entidad, hablando de Bathsheba, que era como la entidad más fuerte, pues tal vez se apegó a ella en específico. Sí. O a lo mejor Caroline. a él, porque realmente ella lo quería él, digamos. Ajá, o sea, quería al esposo. Entonces, digo, no sé, no. ¿Por qué se calmó, no? O sea, ¿por qué pudieron vivir 10 años ahí? No, yo te lo dije, o sea, yo simplemente desde el momento en que, por ejemplo, Tal vez me mueven me mueven la cama, o ya huelo así carne podrida o algo así, ¿te vas? yo me voy de ahí, o sea, y pues me quedo sin dinero y prefiero vivir comiendo de ramas o algo, o sea, de verdad estar ahí yo. Sí. Pero pues también pues hay que ver también, pues cada persona es diferente, ¿no? Sí, y como dices, o sea, tal vez sí realmente, si poniéndonos en el plano de que esto fue real, tal vez esta entidad consiguió realmente lo que quería, y es por eso que pudieron permanecer ahí tanto tiempo, ¿no? Sí. Porque, o sea, 10 años no es un mes. No, pues o sea, es que sí fue desde 1900 hasta 1980 fue cuando pudieron vender esta casa, esta propiedad, y hasta ahí fue donde, hasta ahí se sabe, digamos, porque posterior a esto ya no hay un seguimiento tampoco con los Perron, porque a lo mejor ellos siguieron o han seguido, no sé si están vivos, no sé si sigan vivos o no, pero pues sí es extraño, ¿no? O sea, sí está extraña pues este caso. Pues sería interesante revisar qué pasó con las hijas, ¿no? O sea, porque digo, para ese entonces tal vez, pues me imagino que pues sí es una época en donde probablemente tendrían que seguir con vida. Ahora, este caso lo abordamos, digamos, a lo mejor en este primer capítulo de los Warren, porque yo creo que vamos a hacer unas continuaciones con otros casos como Amityville o Enfield, que creo que para mí son como los casos más extraños, ¿no? O más documentados de todo lo que se encuentra, y pues de ellos se han basado en películas, como El Conjuro 2 está basado en Enfield,
y Amityville, pues muchas películas, ¿no? Entonces yo creo que a lo que iba, perdón, es que este caso es el único en donde no hay una declaración o algo que te haga pensar que fueron mentiras. En otros casos posteriores que vamos a tratar, hay como, no los voy a spoilear, pero hay unas cositas que hacen creer que los casos son un fraude total. No, o sea, en este no hay una declaración ni de las niñas que haya sido mentira, sino ellas sí declararon pues todo lo que les sucedió, ¿no? Sí, y esto fue posterior. A mí también eso es lo que me llamó la atención, porque se supone que las niñas, bueno, que hoy ya no son niñas, pero en ese entonces se supone que sí declararon que todo esto fue completamente real. Sí. Entonces, digo, a mí también me da mucho que pensar esto. Es un caso muy extraño y no sé, a mí me gustaría pensar que sí fue real, pero que si en todo caso así fue, pues yo creo que sí es algo que se sale completamente de las manos de lo que pudiéramos hacer humanamente posible. Es que, ¿qué haces? O sea, para contrarrestar esto, o sea, ¿qué haces? O sea, realmente, pues como lo hemos platicado en otras ocasiones o así, no hay un maestro o alguien que te diga, o sea, no existe una profesión que te diga qué hacer en contra de, por ejemplo, de una entidad malévola, ¿no? O sea, sí. no hay alguien a lo mejor que llegue y te diga, mira, tienes que hacer esto. Lo que siempre te dicen a lo mejor es que bendigas la casa, eches agua bendita, le llames a un sacerdote, Pongas etcétera, ¿no? protecciones. Pongas protecciones, etcétera. Pero en realidad no tenemos la certeza de que eso funcione, ¿no? Porque pues realmente solo son creencias de una religión como tal. Entonces es complicado, ¿no? Como si realmente sucedió o no sucediera, ¿qué es lo que haríamos? O sea, yo sí me pongo a pensar qué es lo que haría, pues sería muy complicado, ¿no? Como encontrarle una solución. Yo he tenido muchos, como lo hemos platicado, hemos tenido muchas como ciertas manifestaciones o casos paranormales, pero ninguno al punto a llegar a estos extremos de los que platicamos. Y pues sí, por eso tocamos este primer tema en este primer programa, ¿no? Fíjate que ahorita que dijiste estas manifestaciones, a mí me contaron una historia. Lo voy a mencionar rápido. Justamente me acordé del olor a carne podrida. Y yo creo que, o sea, yo creo que sí, como dices, yo creo que yo tampoco me esperaría a empezar a presenciar manifestaciones así. No sé, yo creo que sí sería algo muy, muy difícil, una experiencia muy complicada. Es que, por ejemplo, cuando es un olor como a podrido, pues lo primero que imaginas es que es algo malo, ¿no? Sí. O sea, es muerte, es algo así. Pero también existen creencias y de gente que dice que hay ciertas entidades malévolas que se hacen pasar, digamos, por buenos. Entonces, los olores también como a flores o olores ricos, dulces, no necesariamente están ligados a entes o a espíritus buenos. Sí. Yo creo que el simple hecho de que sea un ente que no sabemos qué es, pues hasta ahí ya desde ese momento es algo extraño y que no puedes tomar como algo normal, ¿no? Entonces, pues sí es extraño y pues nos tenemos que despedir ya de este programa porque ya nos alargamos un poquito, pero les prometemos que vamos a volver con más programas dedicados a los Warren, porque me parece, y como lo comentamos al principio, creo que es la pareja o los investigadores de lo paranormal más famosos y los que abrieron, como dijimos, como una rama, ¿no? O sea, abrieron la puerta para todas estas investigaciones. Y yo creo que en otros programas podemos hablar de cómo investigaban, o sea, cuáles eran los procesos que ellos utilizaban como de estas investigaciones, porque como lo platicamos en el podcast de los extraterrestres, nosotros buscamos vida en otros planetas con lo que conocemos. Sucede lo mismo acá. Estamos buscando entes o entidades paranormales con lo que conocemos, o sea, con las herramientas que humanas. Pero ¿cómo sabemos que con esas herramientas somos capaces de poder contactar a este tipo de entidades, ¿no? O sea, no hay una certeza. O sea, hay muchos como herramientas tecnológicas que se utilizan para tener como
pues para saber dónde a lo mejor hay este tipo de entidades, pero aún así no hay una certeza de que realmente sea así, ¿no? Entonces yo creo que en otro programa podemos hablar de todo este tipo de procesos que utilizaban los Warren y platicar de Amityville y Enfield, que me parece que son casos muy buenos, y obviamente no vamos a dejar de lado a Annabelle, que es pues el caso marquetero más grande que tienen los Warren y de donde se hicieron varias películas, y que tiene también hay unas peculiaridades muy, muy buenas. O sea, el caso que también resultan un poco grotescas y los vamos a platicar en algún otro programa. Entonces pues ya nos tenemos que despedir. Da una despedida para que cerremos ya este programa. Sí, pues yo creo que también, como dices, estaría súper bien seguir hablando de los Warren, de todas estas historias e investigaciones que ellos realizaron. Y también, sobre todo, un detalle que a mí me parece muy interesante es que pues ellos también tienen hoy en día un museo, ¿no? O sea, sí, de hecho, están todas esas... Ahorita ya no nos dio chance de hablar del museo, pero yo creo que en otro programa platicamos de todas las peculiaridades que hay en el museo. Pero sí existe, hoy ya no lo manejan ellos, pues obviamente ya están muertos, pero lo maneja su yerno, el esposo de su hija. Entonces, sí platicamos luego de lo que hay ahí y subimos unas fotitos también de todo esto. Sí, y pues bueno, toda la gente que llegó hasta acá, muchas gracias por seguirnos acompañando. Bienvenidos a este su podcast. Y pues yo les mando un abrazote, que estén muy bien y no vayan a tener pesadillas si nos están escuchando en la noche. Y bueno, pues yo también soy Ava y me despido por esta ocasión, no sin antes agradecerles por todo el apoyo, por escucharnos, por esta segunda temporada que ya abrimos, y pues vienen temas muy padres, muy chidos, muy chéveres, y pues síganos escuchando, espérenos en las siguientes emisiones. Y me despido no sin antes decirle que abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.